Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Proverbios capítulo 16, verso 32, dice la palabra del Señor: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Vamos a meditar en un tema muy importante, muy especial en esta noche. Y vamos a estar hablando del gobierno interior, o del gobierno interno que debe de haber en el hombre, en la mujer. Dice este pasaje, este proverbio, dice el Señor a través del proverbista, que mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Es mejor, es más grande, es de más valor el que tarda en airarse que el fuerte. Pero ¿por qué puede ser de más valor? ¿Por qué puede ser mejor, más importante el que tarda en airarse que el fuerte? Aparentemente el fuerte tiene cualidades especiales. Aparentemente el fuerte puede mover muchas cosas en lo externo. Pero la cosa es que hay dos clases de fuerzas. Está la fuerza externa y está la fuerza interna. Está la fuerza para dominar el exterior o para querer dominar el terreno físico, y está la fuerza para controlar y dominar el terreno espiritual, el terreno moral, el terreno interno, podríamos decir. Dice la palabra que mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. El fuerte podrá tener muchas fuerzas, hablando del fuerte físicamente. Podrá mover obstáculos, podrá tener fuerza para trabajar, fuerza posiblemente para golpear a otra persona, para no dejarse de nadie, fuerza para poder ponerse al tú por tú con cualquier persona que se atraviese en su camino. Pero dice el Señor, eso de nada le sirve. Es mejor todavía el que tarda en airarse que el fuerte. ¿Pero por qué razón? Parece que el fuerte... Parece que en este mundo el fuerte es el que prevalece. El fuerte es el que vence. Hay que ser fuertes en este mundo, es lo que enseña el mundo, para vencer y prevalecer. Hay que ser de fuerte carácter. Hay que ser de fuerte determinación. Hay que ser de fuerte actitud. Hay que ser fuertes físicamente. Hay que usar de fuerza para lograr cosas, para lograr lo que uno quiere. Si no usa esa fuerza, parece que no puede lograr nada en este mundo. Parece que no puede escalar en el nivel donde esté, en el trabajo. Parece que no se le va a someter la familia, los hijos, no se le va a someter la esposa. No va a poder controlar si no usa de esa fuerza. Si no es fuerte para desarrollarse y moverse, parece que nunca va a tener habilidad para poder controlar, para poder tener autoridad. Nunca va a ejercer esas cualidades. Eso es lo que el mundo enseña. Con esa mentalidad crece el hombre, crece la mujer. Que no te dejes de nadie, que no te dejes de lo que te hacen, que tienes que ser fuerte, que tienes que hacer esto, que tienes que hacer lo otro. Pero la palabra del Señor a mí me enseña algo un poquito diferente que eso. La palabra del Señor a mí me dice que mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. ¿Por qué? Porque el que es fuerte puede tener fuerza, impulso, determinación. Puede ser fuerte en carácter y no dejarse de nadie, y no dejarse dominar por nada, y querer hacer las cosas como Él dice, como Él quiere, y hacer las cosas, obligar a que los demás hagan las cosas como Él quiere que se hagan. Y parece que esa es la ganancia más grande, y parece que en el mundo ese es el personaje que va a predominar, que va a resaltar, que va a vencer. Pero hay un problema, que eso tiene un límite. Llega un momento cuando el hombre cree que puede gobernar a la fuerza, cree que puede hacer las cosas por la fuerza, puede lograr cosas por la fuerza. Pero llega un momento cuando todo lo que logra se le derrumba en un momento. Todos sus logros se le vienen al suelo porque no hay algo que lo sostenga. No puede ser una fuerza externa la que nos ayude a predominar, a caminar, a vencer, a salir adelante en esta vida. No puede ser la fuerza externa, tiene que ser la
fuerza interna, no tiene que ser la fuerza para dominar al mundo afuera donde nos rodea. Como que el hombre desde que nace quiere dominar, controlar al mundo entero por afuera. Quiere controlar a los hijos, quiere controlar a la esposa, quiere controlar en el trabajo, quiere gobernar todo lo que le rodea, quiere tener control. En veces lo hace a gritos, en veces con golpes, en veces con dinero, en veces trabajando demasiado. Busca tener esa autoridad, ese lugar, ese poder, esa capacidad para gobernar. Pero es que el Señor dice: hijo, el que va a prevalecer y la obra que va a perdurar no es del que comienza a gobernar lo externo de afuera. El que en verdad quiere estar en control y tener autoridad no va a gobernar lo de afuera, sino que va a tener que comenzar a gobernar lo de adentro de su propia vida. Ahí está la verdadera conquista, ahí está la verdadera conquista, el verdadero triunfo, el verdadero reto, la verdadera bendición. No está en qué tanto yo puedo controlar de lo que está afuera de mí, está en qué tanto puedo controlar de lo que hay dentro de mí. Porque de nada me sirve controlar una ciudad entera con la fuerza que tengo externa para controlar lo de afuera, si no tengo poder para controlar aún mi propio carácter. De nada me sirve aquella supuesta autoridad, aquel supuesto poder. No es realidad, es falso, y tarde o temprano se va a desvanecer de mi vida. Por eso el Señor dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. ¿Por qué? Porque el fuerte podrá conquistar afuera, pero el que tarda en airarse está controlando adentro su vida, su carácter, su actitud. Está controlando lo que se mueve en él, está controlando lo que se desarrolla en él. Ese es el reto verdadero y es la victoria verdadera. Aleluya. Nosotros vivimos engañados y falsamente con metas incorrectas. Es decir, le repito una vez más, vivimos queriendo controlar todo lo que nos rodea. Queremos controlar en el hogar, queremos gobernar a los hijos, queremos gobernar todo lo que nos rodea. No importa de qué manera, si es por la fuerza, si es a golpes, si es a gritos, si es como sea, pero queremos gobernar, queremos controlar. Y el Señor dice: hijo, eso de nada te va a servir. En vez de ganar a tus hijos, los vas a perder. En vez de ganar a tu mujer, la vas a perder. En vez de ganar a tu esposo, lo vas a perder. Entonces, pero si no los controlo, voy a perder todo. No, contrólate tú primeramente. Lucha por conquistarte a ti mismo. Lucha por gobernarte a ti mismo. Lucha por tener control de ti mismo. Lucha porque tú tengas autoridad sobre tu propia vida. La autoridad que tengas sobre tu propia vida será la verdadera autoridad que tendrás sobre lo externo. Lo demás será falso. Lo que hacemos por la fuerza es falso, no perdura. Podrás controlar a una mujer por la fuerza, no durará ese control. Podrás controlar a los hijos por la fuerza, no durará ese control. Podrás gobernar lo que tú quieras por la fuerza, pero no durará ese control. Pero cuando tú controlas lo de adentro por medio del poder del Espíritu de Dios, el Señor te dará capacidad y habilidad para que puedas gobernar lo que está afuera de ti, lo que está en tu exterior, y puedas tener en verdad bendición y victorias grandes en tu vida. Dale ese aplauso al Señor en esta preciosa noche. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, porque se necesita más valor, se necesita más firmeza, se necesita ser más fuerte para quedarte callado cuando te tienes que quedar callado, que para poder hacer algo por ahí. El hombre se cree valiente porque puede pelear, puede matar y puede hacer tanta cosa, pero esa es una falsa valentía. El verdadero valiente es el que tiene control de lo de adentro y aún se queda callado, como Cristo Jesús, que enmudeció y no abrió su boca. Él es el hombre más valiente que ha pisado esta tierra, y ejemplo nos dio de cómo se debe de vivir en control, en dominio propio, con autoridad sobre nuestro propio ser. Dentro de cada uno de nosotros hay una revolución día con día.
Dentro del alma del hombre, del ser del hombre, del espíritu del hombre, hay una guerra día con día. Santiago lo dice de esta manera en el capítulo 4. Dice: ¿de dónde vienen las luchas, las guerras entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿De dónde viene tanto pleito? ¿De dónde viene tanto problema? ¿De dónde viene tanta dificultad? ¿De dónde vienen tantas situaciones que ponen en pleito y en guerra al hombre afuera? Las guerras no comienzan por afuera, las guerras comienzan por adentro. Las guerras comienzan dentro del corazón, dentro del hombre. La guerra no comienza por afuera con el matrimonio, no, porque cuando el hombre está en guerra consigo mismo, no tendrá paz con nadie. Se casará con una y fracasará, se casará con otra y fracasará, se casará con otra y fracasará, porque la guerra la lleva por dentro. Y el que lleva la guerra por dentro no será feliz en ningún lugar donde esté. Pero cuando tienes paz allá adentro, estés donde estés, aún en medio de la tormenta, vas a mirar la bendición de Dios, vas a mirar la misericordia de Dios, vas a mirar la gracia de Dios obrando a tu favor, vas a mirar que tienes paz en medio de la tormenta. Vas a mirar la bendición de Dios. Dentro del ser del hombre hay una guerra que día con día se está llevando a cabo. La guerra más grande no es la que tienes en el trabajo, no es la que tienes con tu esposa, no es la que tienes con tus hijos. La guerra más grande es la que tienes allá adentro contigo mismo. Por eso un día se levanta de buena gana y otro día de una gana tremenda, terrible, un ánimo que nadie le puede hablar. Un día cariñoso o cariñosa, un día comprensivo y otro día desconoce a aquella persona. ¿Qué le pasó? ¿Quién sabe qué le pasó? Amén. Un cambio, una transformación rara, diferente, porque dentro hay una guerra. En veces no hay una razón, pero allá hay una guerra. ¿Y por qué comenzó el pleito en la mañana? Porque allá adentro no había paz, había una guerra. ¿Y por qué hubo problemas en el trabajo? Es que fulano me gritó y me dijo esto. ¿Sabes qué? Es que no había paz en tu corazón. Porque si había paz en tu corazón, lo que te diga aquel no te va a quitar la paz que Cristo te da. Acá adentro la paz se va a quedar, la paz va a predominar y vas a tener victoria. Vas a tardar en airarte, vas a tener control. Lo de afuera no moverá lo de adentro, pero lo de adentro sí mueve lo de afuera. ¿Sí me comprende? Lo de afuera no mueve lo de adentro, pero lo de adentro sí mueve lo de afuera. Es decir, cuando hay problemas, cuando hay guerra adentro, te paras y hasta el perro te la paga ahí, ¿verdad? Ahí vas pasando y el gato y el perro y quien esté ahí, hasta una patada le da al pobre animalito. ¿Y qué hizo aquel pobre animalito? Nada. Pero es que trae guerra por dentro. Le echa la culpa a fulano, a sutano y a no sé cuántos. Le hace falta conquistarse a sí mismo. Quiere conquistar una posición en el trabajo, quiere conquistar esto, quiere alcanzar lo otro, quiere conquistar mil cosas, pero no ha conquistado lo más importante: su propia alma, su propio ser, la propia guerra que hay dentro de él. Tiene que luchar, conquistar lo de adentro primero para poder tener libertad en lo de afuera. Aleluya. ¿Qué matrimonio es el que vive en paz? El que tiene paz en su corazón, el que tiene paz por dentro. Pero si traes guerra por dentro, va a haber problemas por donde quiera, va a haber luchas por donde quiera. La guerra, las luchas, los problemas no vienen de afuera, vienen de adentro, nacen adentro, comienzan adentro. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones. Allá en las pasiones, allá en el ser interno, hay una guerra, hay un desequilibrio, hay una confusión, hay una lucha por tener control de tu vida. En veces tus sentimientos quieren controlarte, tus emociones, tus pensamientos te quieren llevar a donde ellos quieren, a donde tu alma quiere. Pero el espíritu que hay en nosotros debe de tener el control de nuestro ser completo. El alma está llena de pasiones y de emociones que combate con nuestro ser, que combate en lo íntimo de nosotros, tirando muchas veces a hacer lo malo. Y cuando eso sucede y no estamos firmes adentro en nuestro espíritu para gobernar, vamos a comenzar a perder el terreno. Y todo lo que comencemos a dejar que entre acá adentro se comenzará a manifestar por afuera y comenzará a afectarnos afuera, y comenzaremos a mirar consecuencias en nuestra vida. Por eso dice el Señor: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte
y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. ¿Qué has conquistado? Hermano, yo he conquistado muchas cosas. Tengo un gran trabajo donde gano tanto dinero. He logrado una carrera grande en mi vida. Tengo una casa grande que me ha costado mucho. Tengo mi propio negocio. Tengo aquí, tengo allá. Sí, podrás tener muchas cosas y podrás haber trabajado por todo eso. Podrás haber conquistado reinos enteros. Podrás haber conquistado todo aquello que te has propuesto. Pero aún si no tienes control y dominio sobre lo que hay dentro de ti, estás propenso a perder todo lo que tienes afuera. Hay hombres que de la noche a la mañana pierden todo lo que tienen en sus manos. Pierden hogares, pierden familias, pierden matrimonios, pierden finanzas, pierden casas, pierden el mundo entero, pierden todo lo que tenían. Y lo tenían todo seguro. ¿Por qué? Porque faltó gobernar algo acá adentro. No puedes vivir por lo que gobiernas allá afuera, porque eso puede ir, puede aparecer y desaparecer. Pero cuando gobiernas lo que está dentro, estarás firme, caminarás seguro, caminarás sin titubear, caminarás siempre afirmado en la palabra de Dios, porque tienes control, tienes dominio, tienes gobierno. Aleluya. ¿Sí me comprende? Lo de adentro vale más que lo de afuera. ¿Alguien me puede enseñar una mansión, una torre, un edificio? Todo esto tengo conquistado. Pero ¿qué tanto tienes conquistado por dentro? Puede haber un hermanito que no tenga nada por afuera aparentemente conquistado, pero por adentro tiene amor, tiene paz, tiene dominio propio, tiene paciencia, tiene todas aquellas virtudes, tiene control, vive en paz. Vive en paz con Dios, vive en paz consigo mismo, vive en paz con su prójimo, vive en paz con su familia, vive en paz con el mundo entero. Tiene paz, vive tranquilo. Y el otro que aparentemente tiene tantas cosas, pero ni puede dormir, ni tiene paz, vive con problemas y con pleitos, y no baja de gritos en todo lugar. ¿Por qué? Porque no tiene control, porque no hay dominio, porque no ha conquistado lo de adentro, se ha centrado en conquistar lo de afuera. Y el Señor me decía: hijo, ese es el mayor error que mi iglesia comete, que mis hijos cometen, que mis hijas cometen, que se centran en querer controlar y dominar todo lo que está afuera, y se olvidan que el verdadero dominio está adentro y no afuera, que lo verdadero no comienza por lo que conquistes afuera. Por eso dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Podrás tomar una ciudad, 2 ciudades, gobernar mucho por afuera, ser supervisor, ser manager, ser esto, ser lo otro, tener una compañía en tus manos y en tu control, pero tienes un descontrol terrible en tu vida que ni tu propia vida puedes controlar. ¿De qué sirve dominar el mundo entero si no tienes control ni de tu propio ser? Todo se te va a desvanecer. Dios dice: comienza a ser un conquistador, pero no de lo de afuera, primeramente de lo de adentro. Conquista tu enojo, conquista tus celos, conquista tu ira, conquista todo eso que te quiere gobernar, que te quiere estorbar, que te quiere destruir. Conquístalo y serás grande delante de mis ojos. ¿Estamos comprendiendo? ¿Qué dice la palabra? Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Mucho nos centramos en lo de afuera, mucho queremos gobernar lo de afuera, pero poco gobernamos lo de adentro. Poco gobernamos lo interno. ¿Qué clase de carácter tenemos? ¿Qué tanta paciencia tenemos? ¿Qué tanto dominio propio tenemos? Son cualidades verdaderas de un hombre que vale delante de Dios y que va a tener fundamentos en esta tierra también. ¿Qué tanto tenemos por dentro? Lo que logres conquistar por dentro, tarde o temprano te dará autoridad por fuera.
te dará autoridad por fuera. Pero lo que logres conquistar por fuera, sin conquistarlo de adentro, tarde o temprano se te derrumbará por fuera. Cuando un hombre conquista a los hijos a gritos, a golpes, los tuvo bien controladitos hasta que pudo. Pero lo que crecieron, se le ponen al tú por tú y hasta en pleitos se meten y a golpes se agarra, padre con hijo. ¿Por qué? Porque llegó el momento que ya no pudo controlarlo a gritos. Llegó el momento cuando perdió el control de aquella supuesta autoridad que tenía. Decía que tenía autoridad cuando era una víctima y era controlado y manipulado por un espíritu de violencia, de enojo, de ira, de contienda, de gritos. Estaba siendo gobernado él mismo, estaba siendo vencido por esa pasión de la ira, del enojo, por esa influencia espiritual que venía a controlarlo y creía que estaba en control, pero solamente era un engaño del diablo. El mundo entero vive engañado, diciendo que tiene control y que tiene las cosas en control. Mentira del diablo, no tiene nada en control. El único que tiene algo en control es el que tiene a Cristo, y el que tiene la paz de Dios en su corazón, y el que tiene ese dominio interno en su alma. Ese es el que va a tener un control, no otra persona. ¿Sí me comprende? Entonces, si yo me enfoco en querer controlar, hago que la mujer se someta, hago que los hijos se sometan, hago que pase esto, todo lo controlo por la fuerza. Pero eso se va a cansar, se va a quebrar y se va a romper. Y va a llegar el momento cuando no más voy a poder manipular con gritos, no más voy a poder exigir con golpes o con regaños o con lo que sea. Ya no va a tener efecto nada de eso. Se me va a voltear el hijo, se me va a voltear la mujer o el esposo o el amigo o el trabajador o el patrón o quien sea. Y van a salir las cosas mal en mi vida porque quise hacerlo controlando lo externo sin tener un control interno. Dice el Señor: hijo, si quieres realmente tener autoridad, no comiences por afuera, comienza a mirar hacia adentro. No apuntes hacia afuera, que tienen que cambiar 1000 personas. Apunta hacia adentro y comienza a hacer los cambios dentro de tu alma, dentro de tu vida. Los cambios que tienes que tener, los cambios que tienes que llevar, comienza a realizarlos allá adentro. ¿Sí me comprende, mi hermano? ¿Por qué razón? Porque si yo ejerzo esa clase de autoridad por la fuerza, como tanto se usa hoy en día, por manipulación de una o de otra, se me va a acabar esa clase de autoridad. Voy a quedar en quiebra, voy a perder todo aquello. Pero cuando yo comienzo a tomar la autoridad dentro de mí, a conquistar mi carácter, a conquistar mi caminar, a conquistar mi lengua, que muchas veces habla más de lo que debería, a conquistar esos celos que en momentos me descontrolan y me turban, a conquistar esa envidia que comienza a querer estorbarme y a ponerme en contra de un hermano o en contra de otra hermana. Cuando comienzo a conquistarlo de adentro, Dios comienza a hacer que el hombre me respete, que la mujer me respete, que los hijos me respeten, porque la verdadera autoridad no se impone, se gana con un ejemplo y con un testimonio vivo, agradable al Señor. La verdadera autoridad se trabaja por conseguirla, por construirla. La confianza, el respeto no es algo que se impone, es algo que se gana, es algo que se construye. Y cuando el hombre comienza a construir, construye por dentro y después comienza a manifestarse por afuera. La Biblia dice que a Abraham, Sara le llamaba mi Señor, pero yo no creo que le llamaba mi Señor porque la tenía amenazada ahí, diciéndole: si no me llamas mi Señor, ya verás cómo te va a ir. No, mi hermano, esa mujer le decía mi Señor porque le tenía un respeto tremendo. ¿Y por qué le tenía ese respeto tremendo? Porque ese hombre tenía un dominio. Ese hombre era un hombre de Dios, y antes de conquistarlo de afuera, buscaba agradar a Dios, servir a Dios, honrar a Dios. Y como resultado se manifestaba esa autoridad. Y la esposa le decía mi Señor. Tenía el respaldo, el respeto, la bendición de Dios. Aleluya. Amén, mis hermanos. Vamos a adentrarnos en el tema un poquito.
Yo le preguntaba al Señor: Señor, yo quiero esa clase de control, de dominio, de autoridad. Ahora, ¿cómo puedo yo llegar a tener esa autoridad, ese control, para poder gobernar lo interno y para gobernar lo externo? ¿Cómo puedo tener verdadera autoridad sobre mis hijos, sobre mi esposa? Primeramente, voy a tener que tener autoridad sobre mi propio ser, mi propia persona. Antes de conquistarlos a ellos, tengo que conquistar mi propia vida. Cuando hay problemas en un matrimonio, siempre habla uno con uno y le echa la culpa al otro, y habla con el otro y le echa la culpa al otro. Y a los ojos de uno el otro es el culpable, y a los ojos del otro el otro es el culpable, ¿verdad? Y muchas veces se está esperando que aquel cambie, que es esto, que hace el otro, y le está sacando 20 errores. Pero si antes de sacarle 20 errores a aquella persona comenzamos a mirar nuestros propios errores, vamos a lograr más cambios, vamos a lograr mejoría en el hogar, en el matrimonio, que todo lo que podemos lograr discutiendo, peleando y acusándonos el uno al otro. Amén. Es fácil mirar el error del hermano, pero es difícil mirar el error propio. Dijo el Señor: es fácil mirar la paja en el ojo de tu hermano, pero es difícil mirar la viga que está en el propio ojo. Amén. Pero es una realidad. Miramos la paja en el ojo del hermano, pero no alcanzamos a mirar la viga en el propio ojo. Veamos qué dice la palabra del Señor. ¿Cómo podemos hacer para lograr esa conquista? Primeramente, para yo tener dominio sobre lo externo, tengo que tener dominio sobre lo interno, sobre mi vida. La pregunta es: Señor, ¿cómo puedo tener dominio sobre mi propia vida? De repente me descontrolo, de repente hago lo que no tenía que hacer, digo lo que no tenía que decir y comienzo a meterme en problemas. Veamos qué dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 6, verso 1 en adelante. ¿Lo tenemos? Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues deis limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. El hombre que quiere tener autoridad a la fuerza tiene que hacer cosas para ser visto de los hombres. Tiene que ejercer una autoridad externa. Tiene que conquistar con lo externo y por lo externo. Dice el Señor: ustedes deben de tener cuidado. Cuando hagan algo, no lo hagan en lo externo, no lo hagan para ser vistos de los hombres, no lo hagan usando lo externo, que los hombres los sigan, los halaguen, los alaben por lo que están haciendo externamente. Dice: no lo hagan, porque van a perder la recompensa de su Padre Celestial. Van a quedarse con los aplausos y las cosas que los hombres les den, pero se van a perder la bendición que el Dios de los cielos tenía para ustedes. Se van a perder la recompensa de su Padre Celestial. Guárdense de hacer eso. No lo hagan de esa manera, dice el Señor, porque van a perder la recompensa más valiosa. Cuando el hombre comienza a gobernar en lo externo, gana aparentemente, pero pierde lo más valioso.
Gana una autoridad por la fuerza, pero pierde el valor, los principios. Gana el que se somete a la mujer a golpes. Gana el que los hijos lo respeten a gritos y a maltratos, pero pierde el amor de los hijos, pierde el cariño, pierde el respeto de corazón. Solamente hay un sometimiento a la fuerza, pero ya no hay respeto, ya no hay amor, ya no hay lo principal. ¿Por qué? Porque estoy haciendo algo en lo externo sin haber algo en lo interno. No es malo que ejerzas algo en lo externo, pero para que ejerzas algo en lo externo tiene que haber algo que te respalde en lo interno. No es malo que hagas algo en lo externo, pero tiene que haber algo que te respalde en lo interno. Te voy a poner un ejemplo. Es como cuando nosotros traemos la chequera y vamos a querer hacer compras con la chequera, ¿verdad? O con la tarjeta de crédito. Llevamos la tarjeta de crédito, llevamos el cheque, y al cheque le podemos poner el número que queramos, hasta $100,000 si queremos. Amén. La pregunta es: ¿habrá algo internamente en la cuenta del banco que respalde lo que estás escribiendo externamente? ¿Habrá algo allá adentro que respalde lo que estás haciendo externamente? ¿Habrá algo interno? ¿Habrá una cantidad, una suma, un ahorro interno en el banco que respalde esa compra que vas a hacer en lo externo? No, pues no lo hay. Entonces no lo uses, porque vas a terminar mal, vas a terminar defraudado, en fraude. ¿Por qué? Porque no hay algo que respalde, no hay algo interno que respalde lo externo que estás haciendo. Todo hombre que quiere hacer algo externo tiene que mirar qué tanto interno, qué tanto depósito tiene acá adentro, para poder saber qué tanto puede hacer externo. Entonces le estoy hablando de lo interno en testimonio, en respaldo de Dios, en respeto, en buena conducta, en buen ejemplo, buen caminar. Cuando tú tienes un buen testimonio, con libertad te puedes parar y decirle a tu hijo: hijo, se camina por aquí y se camina de esta manera, y yo y mi casa serviremos al Señor, porque hay un testimonio que te respalda, hay un depósito interno, hay un depósito en el banco del Señor que dice: yo te respaldo, hijo, y yo respaldo tus palabras, y yo respaldo tus decisiones, y yo respaldo lo que estás haciendo. ¿Y sabe qué sucede? El Señor respalda y se someten los hijos, y se somete todo el que tenga que someterse a la voluntad del Señor, no al capricho del hombre, amén, sino a la voluntad del Señor. Se somete. ¿Por qué? Porque Dios dice: hay algo acá adentro, hay algo en mi presencia. Yo te estoy mirando en lo íntimo, en lo secreto, en lo privado, que tú me honras, que tú me sirves, que tienes testimonio. Y cuando yo miro eso, dice el Señor, si tú comienzas a hablar, es como que giras un cheque, y el cheque que tú giras no va a rebotar, va a pasar bien, porque yo lo respaldo desde el reino de los cielos, dice el Señor. Y yo lo respaldo desde el reino de los cielos. Te voy a dar autoridad, te voy a dar bendiciones, te voy a dar posesiones, pero quiero que entiendas que tiene que haber un respaldo interno de lo que haces externamente. Cuando el Señor reprende a los fariseos, no es que el Señor se enoje porque alguien ore de pie o porque alguien ore públicamente. ¿Cuántas veces lo hacemos? No es que Él se enoje porque se hace eso, entonces vamos a escondernos para orar, porque a Dios no le gusta que se ore en público. No, el problema de Dios, el problema del Señor no estaba en que se orara de pie, tampoco en que se orara públicamente. Entonces, ¿en qué estaba el problema del Señor? En que dice: son sepulcros blanqueados ustedes, son ustedes solamente apariencia, por afuera blancos y hermosos, pero por adentro lleno de huesos secos. Lo reprendía porque por afuera aparentaban algo, pero por adentro no había un respaldo de parte de Dios que evidenciara que había algo real de parte de Dios. Y el Señor dice: hijo, antes de girar cheques afuera, asegúrate que haya respaldo ahí adentro. Asegúrate que hayas construido testimonio, que hayas construido un caminar, que hayas construido un buen vivir, un buen ejemplo. ¿Sí me comprende? Es necesario. ¿Por qué? Porque de esa manera Dios respalda, Dios respalda. De otra manera no hay respaldo de Dios. ¿Y sabes qué es lo que sucede? Lo primero que comienzan a decir aquellos a los que se les impone la autoridad: este hipócrita, ¿cómo vive él? Lo que hace ella, mi papá, mi mamá me dicen esto, ¿y cómo viven ellos?
Entonces, ¿qué comienza a suceder? Que la autoridad que usas para querer someterlos a la voluntad de Dios, en vez de ser una bendición, les provoca ira y enojo, frustración y rebeldía, y te miran como un hipócrita, porque no hay fondos que te respalden en tus palabras. Tu testimonio no respalda tus palabras. No hay un fondo en el banco espiritual, en el banco del Señor, que testifique de que eres un hombre, una mujer de Dios. Y se frustra el hijo, dice: ¿por qué me impone esto y me dice el otro? Y ellos todo lo contrario, gritos, pleitos y toda clase de cosa negativa. Entonces, ¿qué pasa? Que comienzas a perder la bendición de Dios. Te quedas con lo externo, y cuando uno se queda con lo externo, eso se convierte en hipocresía, en falsedad. Y cuando uno como cristiano se vuelve hipócrita, es porque no tiene algo espiritual que respalde la apariencia que tiene, que parece que es muy espiritual, pero no hay un respaldo de testimonio. Y dice el Señor: hijo, para que no te pase lo que a los fariseos, hónrame en lo secreto y yo te recompensaré en lo público. Hónrame en lo privado y yo te bendeciré en frente de multitudes. Hónrame ahí y yo me glorificaré en tus hijos, en tu esposa y en cada uno de aquellos que te rodea. Aleluya. ¿Sí me comprende? Yo le preguntaba al Señor: Señor, ¿cómo puedo hacer para gobernar lo que hay en mí? Porque cuando menos se acuerda uno, ya le falló al Señor. Ya dijo lo que no tenía que decir. Ya gritó cuando no tenía que gritar. Ya habló arrogantemente cuando no tenía que hacerlo. Ya dijo una mentira piadosa cuando no tenía que decirla. Aparentemente piadosa, porque de piadosa no tiene nada. Amén. Cuando menos se acuerda, ya le ganaron los celos, ya le ganó el enojo, ya se descontroló. Y batalla uno tanto con esas cosas, batalla uno tanto para dominarlo de adentro, que en veces uno se frustra y dice: Señor, ¿cómo le hago? Si cuando menos acuerdo, ya de vuelta, ya hice algo que no tenía que hacer. Ya me descontrolé por dentro, en pensamiento, en sentimiento o en acción. Algo pasó, algo hice. Y ahí es donde comenzó el problema, la lucha, el pleito, la dificultad. Le hablé mal a la esposa, le grité al esposo, le falté al respeto al padre, le hablé injustamente al hijo, lo provoqué a ira, lo regañé con ira y no con amor. No lo discipliné con amor, sino lo regañé con ira, gritos y a maltratos. Y ahí estoy después sintiéndome mal, porque hice mal. ¿Cómo le puede hacer uno? Es tan difícil gobernarlo de adentro. Es tan difícil tener control de lo de adentro. Por eso dice el Señor: es mejor el que gobierna lo de adentro que el que gobierna una ciudad completa. ¿Por qué? Porque no es fácil, es difícil. Y yo le preguntaba: Señor, ¿cómo le puedo hacer? ¿Cómo le hago para gobernar de adentro? Y el Señor me decía: hijo, tú tienes un problema. ¿Cuál es, Señor? Que tú te enfocas en honrarme por afuera y te olvidas de honrarme por adentro. Te enfocas en honrarme por afuera y te olvidas de honrarme por adentro. ¿Cómo está eso? A nosotros como cristianos nos preocupamos tanto por honrar a Dios en lo externo. Es decir, que los hermanos lo vean a uno muy bien. Que no me vea el hermano haciendo esto, porque ¿qué va a pensar de mí? Y que no venga a la casa ahorita, porque si me encuentra vestida así, ¿qué va a pensar de mí? ¿Que cómo me va a mirar así? Y que no me mire de esta otra manera. Y nos enfocamos tanto en cómo nos miran en la iglesia, en cómo nos presentamos en público, y caemos en algo parecido a como estaban los fariseos. Quizás ya no oramos en público como ellos, pero nos enfocamos tanto en quedar bien con los hermanos, en quedar bien con la iglesia, y con que no nos vean los hermanos en la iglesia, con que no nos vea nadie, con eso estamos tranquilos y estamos bien y no hay ningún problema. No importa cómo andemos, no importa que andemos como andemos o andemos donde andemos, no importa. Mentira del diablo. Ahí comienza el problema verdadero delante de Dios. Dice el Señor: hijo, te me estás enfocando en honrarme en lo externo y te estás olvidando que lo primero que yo veo es lo interno. Lo primero que yo veo es que quiero que me honres a mi hijo en lo secreto.
cuando nadie te mira, cuando estás encerradito en la casa, cuando estás solito ahí. ¿Cómo estás? ¿Cómo me honras? ¿Verdad? Porque acá en la iglesia, aleluya, gloria a Dios, pero en la casa no nos pegamos de la novela, no nos pegamos de la televisión, de la película. Allí estamos pegados. ¿Y quién nos despega de ahí? ¿Verdad? No hay tiempo para orar. No, estoy muy ocupado. No hay tiempo para leer la palabra. Estoy muy ocupado. Paso la vida muy ocupado y muy cansado. Estoy cansado para orar, para leer la palabra, para salir a evangelizar, pero no estoy cansado para estar mirando la televisión. Ese es mi refrigerio. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Estamos descuidando las prioridades espirituales y estamos decayendo, y no nos satisface nuestro cristianismo, porque es un cristianismo falso el que vivimos muchas veces. Es decir, es un cristianismo externo, quedando bien con los demás, mientras en la iglesia me miren muy bien y gloria a Dios, ahí va el hermano, aleluya, gloria a Dios, con eso basta. Pero en lo interno, en lo secreto, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? Eso es lo que vale. Y si no comenzamos a cuidar eso, vamos a ir decayendo y decayendo y decayendo y decayendo, y vamos a terminar como hipócritas. ¿Qué es un hipócrita? Eso no es una mala palabra ni una palabra ofensiva. La palabra hipócrita significa actor. Un actor, alguien que se pone una máscara, un personaje, y actúa como tal personaje cuando no es ese personaje. Es un actor. Actuamos al cristianismo, actuamos a ir a la iglesita, actuamos a cantar, actuamos, pero nuestra vida real, en lo íntimo, en veces está lejos de la realidad de Dios, de honrarle con nuestro corazón, de honrarle con todo nuestro ser. Y el Señor dice: hijo, yo quiero que comiences por adentro. Yo quiero que comiences por adentro. Yo quiero que comiences allá adentro. Entonces el Señor dice: guárdense de hacer cosas para ser vistos de los hombres. Nosotros casi todo lo que hacemos lo hacemos para ser vistos de los hombres. Si alguien te siguiera en lo secreto con una cámara ahí y a recorrer tu vida privada, y pasáramos acá el video en la iglesia, ¿cómo quedaría tu testimonio? No sé cómo quedaría, pero ese es el testimonio que tienes delante de Dios. No el que está acá en la apariencia, sino el que está en lo secreto, el que está en lo privado. Ese es el verdadero testimonio que tenemos. Ese es el verdadero testimonio que tenemos. ¿Sí me comprende? Entonces yo le decía: Señor, ¿por qué batallo tanto con esto de adentro? Porque te enfocas mucho en servirme en lo de afuera y te olvidas de lo de adentro. Te olvidas de que yo te miro cuando estás solito. Y no solamente te miro en lo externo, porque Dios dice: hónrame en lo secreto. Y honrar a Dios en lo secreto no significa solamente honrarlo allá escondido, honrarlo allá donde no está nadie. No, también dice: lo secreto no nada más es donde está uno solo. Lo secreto significa también lo íntimo del corazón. Es decir, podemos estar aquí en medio de mucha gente, amén, pero ¿qué se mueve en lo secreto? Estamos aquí, todo muy bonito, pero ¿qué se mueve en lo secreto de tu mente? Estás criticando y pensando mal de una hermana. Estás criticando al hermano. Estás pensando mal al hermano, de la hermana. Estás con deseos malos en tu corazón. Miraste pasar a una hermana y se te fueron tus ojos y la deseaste de una manera incorrecta. O nadie me vio, aleluya, gloria a Dios, todo muy bonito. Pero dice Dios: te estás engañando a ti mismo. Yo te veo en lo secreto. Yo te veo donde nadie te mira. Y yo te veo donde nadie mira. Yo llego donde nadie llega. Y de mí no te puedes esconder. No te puedes escapar. Hónrame en lo secreto y yo te recompensaré en lo público. Hónrame en lo íntimo de tu corazón. No le digo solamente que se nos pusieran una cámara para seguirnos cuando estamos solos en la casa. No, le digo: si nos sacara el Señor una grabación de lo que hay en nuestros pensamientos y de lo que hay en nuestro corazón, y lo presentara públicamente, ¿qué pensará la gente de ti? Y el hermano, ¿qué cosas está pensando? Y no me imaginé que el hermano pensara así y sintiera esas cosas tan feas. Y no me, como el hermano tan santo que se miraba, ¿verdad? Tan espiritual que se miraba,
Sí, pero solo Dios sabe la basura que en veces dejamos que ande rondando en la mente y en el corazón. Y creemos que estamos honrando a Dios por lo bonito que cantamos y por lo mucho que podemos hacer. Y ese engaño es mentira. A Dios se le comienza honrando por lo íntimo del corazón. No es por la apariencia, no es por lo externo, no es por lo que pueda convencer al mundo entero de que soy un gran hombre o mujer espiritual. De nada sirve eso. El mundo que piense lo que quiera, pero que dentro de tu corazón haya paz para con Dios. Que llegue un pensamiento malo y le diga: Señor, mira, voy a desechar ese pensamiento, aunque nadie me mira, aunque nadie se hubiera dado cuenta, si lo haya retenido y lo haya almacenado, pero Señor, para honrarte a ti, como sé que tú miras todo lo que llega a mi vida, voy a desechar esa basura. Mira, Señor, está llegando este enojo contra mi hermano y él ni en cuenta, pero ¿sabes qué, Señor? Lo voy a desechar en tu nombre. Te voy a honrar en lo secreto, y si yo te honro en lo secreto, mi Dios me dice: y yo te recompensaré en lo público, y yo te bendeciré en lo público, y yo te levantaré en lo público, porque me estás honrando en lo secreto. Aleluya. Denle ese aplauso al Señor en esta hermosa noche. ¿Por qué es tan importante esto? El Señor me decía: hijo, entiende esto. Te pido que me honres en lo secreto para que tengas autoridad sobre lo que hay adentro. Porque muchas veces dejamos que entre un montón de basura, pensamientos de adulterio, lascivias, idolatrías, murmuraciones, envidias, celos, y se contamina nuestro corazón con aquellas cosas. Y luego, cuando estamos enfrente del esposo, queremos reaccionar bien tranquilamente. No, los celos te arrastran a que grites y hagas un montón de cosas que no te imaginabas que ibas a hacer. Pero ¿por qué dijiste tantas cosas? Porque ya habías dejado entrar ese espíritu de celos, ya habías dejado entrar ese pensamiento de envidia, ya habías dejado entrar esa murmuración a tu corazón. Y cuando dejas que entre a tu corazón, es porque no estás honrando a Dios. Y si dejas que entre a tu corazón, se va a enseñorear de ti, y tarde o temprano va a dar luz. Todo lo que entra va a salir, va a dar luz, porque se siembra como una semilla. Dijo el Señor: ¿de dónde vienen los hurtos, los adulterios, las fornicaciones, las mentiras, los celos? ¿De dónde vienen los pleitos? ¿De dónde viene todo aquello? Es del corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Por qué grité y me enojé e insulté? ¿Por qué maldije? ¿Por qué hice tantas cosas ofensivas? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque entraron a mi corazón. ¿Y cómo entraron? Porque no cuidé mi corazón. Y cuando el Señor me estaba diciendo: hijo, hónrame en lo íntimo, yo dije: a mí que me importa lo íntimo, nadie se da cuenta. Con que en la iglesia no se den cuenta, y con que en la iglesia aparente como que soy buen cristiano, con eso es suficiente. Es un engaño, no es cierto ni perdura. No podemos vivir con una apariencia. Necesitamos tratar con el principio del problema, y el principio del problema no está afuera, está adentro, está en lo íntimo del corazón. De ahí nacen los problemas, porque no honramos a Dios en lo secreto. Porque no honramos a Dios en lo secreto. Si me comprende, por eso el Señor dijo: el que mira a una mujer para desearla en su corazón, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Por qué? Porque realmente es que ya adulteró. No ha adulterado todavía. Es decir, no se ha consumado el hecho, pero ya se sembró la semilla. Y al sembrarse la semilla, solamente es cuestión de tiempo para que aquello florezca, dé a luz y se realice. Porque estuvo allí y comenzó a desarrollarse hasta que se llevó a cabo como una acción. No pudiste controlarlo. Y dice el hombre: no supe cómo pasó, no sé qué sucedió, y pasó aquello. ¿Por qué? Porque fue arrastrado, porque no honró a Dios en lo secreto. Nadie te mira, nadie te conoce, nadie sabe lo que hay en tu ser. Dios y tú lo saben. Y si te preocupas por quedar bien con el mundo entero, vas a perecer.
Pero si te preocupas por honrar a Dios por encima de lo que diga el mundo, Dios te levantará, te recompensará y te bendecirá en público delante del mundo entero. Denle ese aplauso al Señor. Y así le voy a invitar que nos pongamos de pie. Vamos a acercarnos en esta noche, mis hermanos, a hablar con el Señor. Vamos a disponer nuestro corazón para acercarnos al Señor. ¿Cómo estamos sirviendo al Señor? ¿Estás conquistando el mundo entero? ¿Has conquistado a la iglesia? ¿Has conquistado a los hermanos haciéndoles creer que eres lo máximo en espiritualidad? ¿Has conquistado todo lo que te rodea? Pero te has olvidado de que si no hay un control dentro de ti, que si no hay una autoridad dentro de ti, que si no hay un dominio, que si no conquistas lo de adentro, nunca podrás vencer lo de afuera. Nunca podrás vencer lo de afuera. Se necesita más fuerza y más poder y más valor para conquistar lo de adentro que para conquistar lo de afuera. Los cobardes prefieren usar la fuerza externa para querer conquistar el mundo entero, pero los valientes no usan la fuerza externa, usan la fuerza interna para conquistar lo de adentro, honrando al Señor. Como Cristo Jesús, Él gobernó lo interno, diciendo: si es posible que pase de mí esta copa, que pase, pero no se haga mi voluntad, sino hágase tu voluntad, oh Padre Celestial. No gobernó la carne, no gobernó lo que sentía, no gobernó el dolor, no gobernó la enfermedad, no gobernaron los sentimientos, no gobernó aquel problema, no gobernó nada de lo externo. Gobernó el Espíritu de Dios internamente en el Señor. Hermano, hermana, ¿quiere el respaldo de Dios? Deposita en tu cuenta espiritual. Deposita en tu cuenta bancaria en el reino celestial. Deposita en ese testimonio que debes de tener respaldándote. Deposita, acercándote a Dios, honrando a Dios en lo secreto. Tendrás autoridad de lo interno y tendrás respaldo en lo externo. Cuando tú honras a Dios en lo privado, en lo íntimo de tu ser, cuando no le das lugar a todo aquello que te perturba y te quiere destruir, Dios comienza a darte autoridad en lo interno y a respaldarte en lo externo. ¿Por qué razón? Porque tú estás caminando honrándolo a Él en lo secreto. En lo secreto. Si solamente honramos a Dios en lo público, en lo externo, vamos a terminar como los fariseos. No nos van a creer ni nuestros propios hijos. No nos van a creer los de nuestra propia casa. No nos van a creer. Y vamos a terminar fracasando, defraudados, porque fue un fraude lo que hicimos, presentando lo que no tenemos de respaldo, presentando la credencial, presentando la tarjeta de crédito, extendiendo el cheque sin fondos, sin un respaldo. ¿Cuánto hay de respaldo en tu cuenta celestial? ¿Cuánto hay de respaldo? Antes de querer arreglar los problemas, antes de querer arreglar las dificultades, revisa tu cuenta bancaria. Antes de extender un cheque verbal, imponiendo un orden y haciendo cosas, mira el respaldo que tienes adentro. Mira el respaldo que tienes adentro. Y si no hay respaldo, pídele perdón a Dios y comienza
a buscar ese respaldo. ¿Cómo viene ese respaldo, hermano? Honrando a Dios en lo secreto. Honrando a Dios en lo secreto. En lo secreto de mi casa y en lo secreto de mi corazón. En lo secreto de mi